Lo que parecía una nevera vieja abandonada junto a un arroyo, en realidad escondía algo que nadie estaba preparado para ver. Bienvenidos a Enciclopedia del Crimen Dark. Cuando un joven se acercó para arrancarle piezas y venderlas como chatarra, notó algo extraño sobresaliendo por debajo. Era un brazo humano. Y ese descubrimiento destapó uno de los crímenes más estremecedores ocurridos en Lomas de Zamora. La víctima era Jessica Sabrina Noguera. Tenía apenas 22 años y llevaba varios días desaparecida. Pero lo más aterrador es que todos sospechaban quién había sido desde el principio. Jessica había nacido el 3 de noviembre de 1995 en el conurbano bonaerense. Su vida no fue sencilla. Fue madre siendo muy joven y desde entonces intentó salir adelante en medio de dificultades económicas, relaciones complicadas y un entorno que poco a poco comenzó a cerrarse sobre ella. Después de separarse del padre de sus hijos, inició una relación con un hombre 7 años mayor, Miguel Damián Ortiz. Al principio parecía una oportunidad para empezar de nuevo, pero no lo era. Vecinos y familiares empezaron a notar cambios inquietantes. Jessica se volvió callada, nerviosa. Evadía preguntas. Aparecía con moretones que siempre explicaba como accidentes domésticos. Con el tiempo la violencia dejó de ser un rumor. Se convirtió en una realidad evidente. Incluso sus propios hijos resultaron afectados. En una ocasión, uno de ellos llegó al hospital con lesiones graves que no coincidían con la versión de una caída accidental. A pesar de eso, nadie logró detener lo que estaba ocurriendo dentro de esa casa. Jessica quedó aislada, sin apoyo, sin protección, hasta que tomó una decisión. El 6 de noviembre de 2017 escribió un mensaje a una amiga. Ese día pensaba recuperar sus cosas. Ese día pensaba irse definitivamente. Ese día pensaba empezar de nuevo. Pero nunca volvió a responder el teléfono. Horas después, su familia entró en la vivienda. Había sangre en las paredes, en el suelo, en los muebles. Jessica ya no estaba. Miguel tampoco. Durante días la búsqueda se volvió desesperada. Nadie sabía dónde estaba. Nadie sabía si seguía con vida. Hasta que el 14 de noviembre alguien encontró aquella nevera tirada junto a un arroyo. Debajo estaba su cuerpo. Había pasado al menos una semana desde su muerte. El estado de descomposición era tan avanzado que al principio ni siquiera pudieron identificarla. Fueron detalles mínimos, un piercing, un anillo, la ropa, los que confirmaron lo que su familia temía. Era Jessica. Y entonces comenzaron a aparecer los testimonios. Un vecino aseguró que Miguel había estado preguntando días antes por un vehículo para transportar algo pesado. Otro reveló que le había prestado justamente la nevera. Y lo más impactante, 2 jóvenes declararon que lo ayudaron a subir ese electrodoméstico a un automóvil, sin saber lo que había dentro. La policía allanó la vivienda e encontraron manchas de sangre, una soga, un cable, resto del refrigerador. Todo apuntaba a lo mismo. Aunque la autopsia no pudo determinar con precisión la causa exacta de la muerte, los peritos concluyeron que Jessica había sido golpeada hasta quedar inconsciente y luego asfixiada dentro de la casa. Miguel huyó, intentó esconderse, pero cometió un error. Llamó a un familiar y en esa llamada lo había confesado. El 22 de noviembre de 2017 fue detenido a más de 50 kilómetros del lugar donde había vivido con ella. Durante el juicio, los testimonios revelaron un patrón de violencia sistemática: quemaduras de cigarrillos, golpes, control absoluto, aislamiento, humillaciones constantes. Jessica vivía con miedo, y aún así, nadie logró salvarla. Finalmente, el 27 de diciembre de 2019, la justicia dictó sentencia: prisión perpetua. Pero para su familia, ninguna condena podía reparar lo ocurrido. Jessica no desapareció por casualidad. No fue un accidente.
Fue el final de una historia de violencia que había estado ocurriendo frente a todos durante demasiado tiempo. Y cuando finalmente alguien la encontró, ya era demasiado tarde.